Dentro de la educación adventista tengo trabajos directos e indirectos con la secundaria. Los trabajos directos son cuando dicto una clase especial, las capillas son especiales o cuando hago alguna intervención en clases y según algunos temas que el colegio me pide. En la adolescencia hay algunos temas que surgen de vez en cuando, así que el colegio me dice los temas que son necesarios y así hacemos intervenciones específicas directas. Y de manera indirecta, la capacitación de orientadores educacionales en el proyecto de educación vocacional en las unidades donde hay secundaria, además de algunas capacitaciones para docentes que suceden varias veces durante el año, también bajo demanda del colegio. Así que la última demanda que surgió fue para el proyecto anti-bullying. Entonces fui a los colegios, realicé clases especiales con los alumnos, entrenamientos con los maestros y escuela para padres por las noches con la misma temática. La escuela empieza a trabajar el tema profesional con los alumnos. En la secundaria, realmente desarrollamos más el tema profesional y es donde trabajamos con los alumnos el proyecto de vocación profesional. De cualquier forma, la escuela ya trabaja con ellos desde sexto grado, con exámenes y actividades donde ya los estamos preparando para los exámenes de ingreso, para hacer concursos. Así que, en cierta manera, desde sexto grado, eso ya es trabajado, pero realmente se tiene énfasis en el tema de profesionalismo de carrera, de cursos, de disciplinas y universidades solo en la secundaria. La adolescencia es una etapa de la vida en la que el ser humano atraviesa transiciones que generan cambios importantes en su vida. Es en este periodo que los jóvenes se enfrentan a una serie de elecciones que definirán su futuro, entre ellas, escoger una carrera profesional. ¿Qué proyectos desarrollan las instituciones educativas adventistas para ayudar a sus estudiantes a conocerse mejor y elegir una profesión que más se adapte a su perfil? Sobre este tema vamos a conocer más en este episodio del programa Educación que comienza ahora. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Muchos padres insisten en esta pregunta año tras año y la mayoría de los adolescentes se sienten inseguros cuando se trata de tomar esa decisión de elegir su futura profesión. Como si el torbellino de tareas al final de la secundaria, los cursos preuniversitarios, las evaluaciones de conocimiento y el examen de ingreso a la universidad no fueran suficientes, el cerebro de los adolescentes todavía está lleno de dudas existenciales. La orientación profesional ayuda a los alumnos a obtener información sobre sí mismos, la realidad que los rodea y el mundo laboral. El proceso de orientación vocacional en el segundo año de secundaria se enfoca más en el autoconocimiento y creo que eso es esencial para seguir la carrera profesional. El tercer año es más enfocado en el tema profesional, pero en el segundo año tenemos actividades que nos muestran quiénes somos, qué nos gusta y creo que eso es esencial para tener una dirección de hacia dónde queremos ir. Antes tenemos que conocer nosotros mismos para saber qué queremos hacer. El proceso de orientacional vocacional en el segundo año de secundaria se enfoca más en el autoconocimiento del alumno. Es para conocernos, saber en qué tiene aptitud como comunicación o si tiene aptitud para dar consejos a alguien. Entonces, hacemos varias actividades que nos ayudan a autoconocernos. Pues se trabaja mucho en el proceso de autoconocimiento y en el año siguiente se trabaja más la parte profesional. Pero antes tenemos que conocernos, saber qué nos gusta, ver dónde tenemos más conocimientos o mayor preferencia para ver qué es lo que realmente quieres. Creo que este proyecto es importante porque brinda una dirección a las personas. Puedes llegar a la secundaria sin saber qué vas a estudiar o a veces sabes, pero a lo largo de la secundaria conoces muchas opciones y puedes cambiar de idea.
Y cuando llega el momento de decidir, a veces no eres capaz porque no tuviste una dirección. Entonces, el programa de orientación vocacional te ayuda a conocerte, como dije, y puedes ver en qué área encajas mejor, si es en humanas o números o biología. Así que realmente te brinda una dirección hacia dónde seguir. Y aunque uno diga que va a estudiar medicina, pero luego a los 45 del segundo tiempo dices, no quiero medicina, quiero fisioterapia, ya que sabes más o menos tu área. El rol de la escuela es importante en el proceso de orientación vocacional porque además de la enseñanza normal, lenguaje, geografía, conocimientos biológicos, químicos y físicos, también tiene la función de formar ciudadanos. Y en esta formación de ciudadanos tenemos la orientación vocacional como un proceso que no solo es una elección profesional, también involucra asuntos de la vida. Y la presencia de la escuela es importante en la ayuda y en la participación de ese proceso porque facilita la construcción de ciudadanos autosustentables que entienden el ambiente donde están y además del ambiente entienden cuál es la responsabilidad de ser un ciudadano que va a ayudar a la sociedad en algún aspecto. Y en esta facilitación de decisiones y elecciones también está el tema de lo que siente el adolescente a partir de sus elecciones. Él tiene un propósito de vida. Una profesión con un propósito de vida y con un sentido va a ser mucho más leve, será mucho mejor y será un profesional que va a ayudar a la sociedad donde está, de alguna manera. Así que la escuela puede empezar ayudando a este individuo a ser un ciudadano autorresponsable y a alguien con propósito y sentido profesional. Creo que es muy importante la educación vocacional porque uno aprende mucho acerca de sí mismo al inicio, aprendes que te gusta, pues a veces estamos tan perdidos acerca de lo que vamos a hacer en la vida y ahí descubres lo que te gusta y dónde encajas mejor e incluso hasta el final cuando dicen, mira, tú puedes aprender más acerca del área que quieres, te vamos a ayudar a investigar, te vamos a ayudar a encontrar una universidad que encaje mejor con tu perfil. Así que me pareció muy interesante y puedo recomendarla a todos. Creo que es importante porque muchos colegios no brindan esta oportunidad y el nuestro es uno de los que hace eso. Pues creo que no es solo el proceso académico, sino también tienes que trabajar lo psicológico, pues muchas veces lo psicológico y emocional es lo que cuenta. Y es bueno porque todo eso se trabaja para que al llegar al último año tengan estabilidad y sepan lo que quieren y también para poder reconocer lo que somos y que queremos. Y no solo cuenta el tema profesional, sino también el aspecto humano de las elecciones que tenemos que hacer en la vida, que todo tiene consecuencia y creo que eso es muy importante, principalmente en la etapa de la adolescencia. Creo que es importante porque muchas personas no tienen una dirección de qué hacer para elegir una profesión. No saben en qué consiste la profesión que les gusta. Muchas personas estudian ciertas profesiones por ganar dinero o por tener más ingresos y se olvidan que la profesión no es solo por dinero, sino que tiene que ser por amor. Y en el proceso de orientación profesional aprendemos mucho sobre eso. Para ejercer una profesión tienes que tener amor por ella. No resulta en nada ejercer solo por dinero. El autoconocimiento es importante en la orientación vocacional porque es la base. Pensamos en la orientación vocacional como un proceso que sucede por partes, paso por paso. Y el primer paso, y más importante, es el autoconocimiento. ¿Por qué? Comprendemos que sin autoconocimiento, nuestros alumnos, los adolescentes, no toman buenas decisiones. Así que conocer bien sus límites, cualidades, puntos fuertes, puntos débiles, qué les gusta y qué no les gusta, es la base para elegir bien. No que la decisión suceda de manera rápida, pero comprendemos que el autoconocimiento es el primer paso que va a ayudar al alumno después de la escuela, después de la secundaria.
Si él entendió lo que le gusta, cómo funciona y lo que es, va a decidir mejor todas las otras cosas de la vida. Profesión, familia, viaje, las decisiones acerca de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Entonces comprendemos que el autoconocimiento es importante como primer paso y entonces todas las otras cosas vienen juntas a esta primera fase del autoconocimiento que hay en el material didáctico. Los primeros encuentros son con esta temática. El proyecto empieza en segundo año de secundaria, donde hacemos el proyecto basado en el autoconocimiento y en el último año partimos realmente para el asunto del conocimiento de las profesiones. ¿Por qué ese autoconocimiento? Trabajamos mucho con la línea de vida, así que ellos empiezan a recordar cosas que sucedieron en la infancia, empiezan a ubicarse con la familia, con los amigos, con cosas que pasaron y muchas veces empiezan a descubrir que algunos de los gustos que tienen relacionados a una profesión tiene que ver con cosas de su infancia. A veces es un dibujo que vieron y los marcó. Entonces, son cosas que al momento de descubrir lo que les gusta o lo que no les gusta, de cosas que quedaron marcadas, empiezan a traer a la memoria el por qué es que piensan en una profesión. El curso de orientación vocacional me mostró que tengo mucho, quiero decir, que soy muy buena para ayudar a las personas, para dar consejos, para escuchar. Me gusta mucho trabajar por la salud mental de las personas y creo que eso es lo que más me toca de todas las profesiones. La psicología es lo que más me gusta. Yo descubrí cualidades, también decisiones que quiero tomar. Me ha ayudado mucho en el tema de tomar decisiones y me gusta mucho porque creo que descubrí, tenía dos ideas de lo que me gustaría hacer. Entonces seguí una idea y vi lo que realmente quería, porque trabajamos en ese tema de la profesión y en el mercado laboral y donde puedo encajar. Creo que la orientación vocacional me dio una idea de lo que realmente quiero y qué quiero seguir. ¿Cuál de las dos opciones elegiste y por qué la elegiste? Son muy distintas. Me gustaría estudiar historia y veterinaria. Elegí medicina veterinaria porque creo que tiene más que ver conmigo. El proceso de orientación vocacional me mostró que tengo que hacer lo que amo y con algunas actividades abordadas en la clase por la orientadora, vi que seguir con esta parte de la medicina, de la salud animal, me iba a hacer más feliz. Entonces, creo que fue fundamental y ya estoy prácticamente decidida. Yo pensaba en seguir el área de psicología porque siempre me gustó mucho la parte de ayudar a las personas, siempre me gustó escucharlas y direccionarlas con ayuda. Y con la orientación vocacional empecé a conocerme y comprendí que soy una persona muy tímida, soy alguien que no logra conversar mucho con personas que no conozco, aunque logre mantener contacto con personas que conozco. Entonces hice el test al final del año, luego de 2 años que tuvimos orientación vocacional y vimos los resultados. Y para mi personalidad, pues soy muy tímida. La psicología no sería mucho mi área, pues tengo que mantener contacto con las personas. Y yo hice un curso en el SENAI, también estoy haciendo otro que es técnico y me descubrí en el área de la medicina, de la mecanización. Así que el test también me direccionó para esta área de la ingeniería y el curso de vocación profesional también me ayudó a descubrirme en esta área y tener una dirección sobre lo que puedo hacer. Y entonces, ¿qué pretendes estudiar? Pretendo estudiar ingeniería mecánica porque involucra mucho el área del curso que ya hice y ya tengo mucha práctica. Tengo un buen conocimiento acerca de eso y es un área que me gusta mucho. La orientación vocacional me ayudó mucho porque empezamos con estos test en medio del segundo año. Y al inicio empezamos con esos test para tener un autoconocimiento de lo que te gusta hacer y lo que encaja mejor con tu estilo. Y luego fueron conectando las profesiones de acuerdo a las cosas que nos gustaban. Así que me facilitó saber hacia dónde ir o qué me gusta más.
Cambié de opinión muchas y muchas veces hasta llegar ahora al final de año sabiendo lo que me gusta hacer, gracias a una ponencia que la propia orientadora vocacional nos trajo con una psicóloga que nos ayudó mucho a decir y ver lo que encajaba mejor con nosotros. ¿Y tú qué decidiste? Escogí letras porque siempre me gustó mucho las lenguas distintas y me gusta mucho aprender el portugués mismo, el inglés y lenguas extranjeras, así que me gusta mucho. El adolescente se puede preparar mejor para elegir bien. Pero una de las primeras cosas que necesita comprender es que una decisión es un proceso y que las elecciones para la vida no suceden de la noche a la mañana. Entonces necesitan entender que, al ser un proceso, necesitan tener un comienzo, intermedio y fin. Y una de las cosas que más percibimos con los alumnos es cómo manejar la ansiedad en la adolescencia. Percibimos que los adolescentes del siglo XXI tienen prisa. Prisa por crecer, prisa para actuar y para elegir, principalmente la profesión. Y es un detalle que no puede tomarse a prisa. Necesitan controlar la ansiedad, necesitan tener mucha calma para entender que dependen de un primer paso. Dependen de cómo elegir, cómo es un proceso de decisión, cómo funciona su cerebro para llegar a una decisión. En este proyecto les aplico muchos tests, entonces al inicio es más el asunto de autoconocimiento, pero cuando ya están pasando al último año, empezamos a aplicar algunos tests para estar más relacionados a las actividades profesionales mismas. Y ahí realmente es sobre las profesiones. Tenemos, por ejemplo, un juego donde trabajamos en relación a las profesiones, porque a veces estamos muy encerrados en las profesiones conocidas, pero hay muchas otras que la mayoría de los alumnos no conocen, así que aplicamos unos tests al inicio del último año para empezar a tener contacto con nuevas posibilidades. También tenemos un test que les hacemos y este test realiza un levantamiento de la personalidad del alumno. Es un test hecho por una empresa llamada AEPS, donde se hacen algunas preguntas que para ellos parecen no tener mucho sentido, parecen no tener mucha conexión entre una cosa y otra, pero dentro del estudio científico tienen un resultado de la personalidad de cada uno. Entonces, con el resultado, el alumno logra saber, por ejemplo, si soy alguien que habla mucho, si soy alguien que trata con facilidad con otras personas, si logro relacionarme mejor, hay profesiones que encajan mejor para mí. Entonces, el test trae un grado de encaje en relación a esas profesiones. Hay profesiones que muestran 90% de encaje y a veces la profesión que uno quiere muestra 10% y aparece el desánimo. No quiere decir que uno no pueda ejercer esa profesión. Lo que pasa es que para esa profesión existen características que tal vez te exijan más esfuerzo porque no están presentes en ti. Y en las otras profesiones que muestran un 90% están mucho más presentes. Así que eso brinda a los alumnos una visión un poco más amplia y no solo en el tema de las profesiones, porque como trata mucho sobre la personalidad de cada uno, de su forma de ser y de la manera como se comporta frente a las cosas, es para todas las relaciones. Así que este test es muy interesante. Lo que sucede es que hacemos eso en mayo o junio y el resultado llega en agosto, antes de los exámenes de ingreso a las universidades, porque así todavía es posible resolver algunas cosas que seguía en duda y cerrar la decisión. Adolescentes y adultos jóvenes deben tener en cuenta varios aspectos antes de elegir una profesión. Y vemos que algunos de ellos quieren tomar en cuenta solo el tema financiero o solo la profesión con más demanda del momento y se olvidan que la vida profesional involucra muchos factores, muchos detalles. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración? Habilidades propias. ¿Qué hago con facilidad? ¿Qué hago con dificultad? ¿Cuáles son mis gustos para el trabajo profesional? Pues a veces tengo interés en manejar máquinas y no personas. A veces quiero trabajar solo y no quiero trabajar en grupo. Así que algunas de estas habilidades se tienen que tomar en cuenta. Otra consideración, las influencias. Influencias sociales, influencias familiares, influencias profesionales.
hay que ver quiénes son los profesionales que están alrededor. Así que comienzo a investigar lo que hacen en realidad, qué tuvieron que estudiar, cuáles son las habilidades que tienen para lograr desarrollarse profesionalmente. Y con eso la investigación puede ir un poco más allá. ¿Qué se estudia en la carrera? ¿Qué voy a estudiar cada semestre o qué voy a estudiar cada año? Si es una carrera técnica, ¿qué voy a estudiar en la carrera técnica? Si es un curso superior, ¿qué voy a hacer en la graduación? Así que son muchos los factores. Siempre recordando que conociéndose bien va a facilitar estudiar estos factores. Conocer el ambiente social donde estás, cuáles son tus posibilidades financieras y pensar en la profesión. Puede ser que uno piense que todo está bien al elegir una profesión con demanda, pero dentro de 5 o 7 años, ¿cómo va a estar esa profesión? Así que también tienes que tener eso en consideración, que a veces la profesión con demanda del momento no te va a dar sustento, felicidad, sentido, propósito profesional dentro de 7 u 8 años. La feria de profesiones surge dentro del mismo proyecto, dentro de la misma interpretación que viene del último año. Existe un momento donde realizamos una feria de profesiones. ¿Por qué? Para que puedan involucrarse más con las profesiones que les interesan más, que quieren intentar o que piensan estudiar, porque hasta ese momento a veces no se han decidido totalmente, pero tienen la intención de estudiar y así trabajamos la investigación. Entonces, tienen que investigar acerca de la profesión, las universidades que ofrecen esa carrera, el tiempo de estudio, el mercado laboral, cuál es el salario, qué pueden hacer después de la graduación, si hay condiciones para aumentar el conocimiento, si pueden hacer un posgrado, si puede hacer una maestría o doctorado. Entonces, antes de todo, ellos hacen esa parte de investigación y después trabajamos para que cada uno pueda presentar frente a los demás alumnos del colegio, a los padres, a los visitantes e invitados, lo que investigaron. Así pudieron conocer mejor lo que realmente quieren y fue muy interesante porque ellos se involucraron, descubrieron cosas que hasta el momento no sabían y fue muy interesante la respuesta que dieron a la investigación. Desde el inicio, cuando la orientadora vocacional nos dijo que eligiéramos una profesión, elegimos la profesión ya estudiando lo que íbamos a presentar en la Feria de Conocimiento. Entonces, fue importante tanto para conocer lo que queremos hacer, como para dar información a otras personas que quieran tener una idea de cómo es la carrera. Fue muy genial porque, más allá de presentar, también recibimos mucha información de personas que ya son formadas en el área y vieron lo que ha cambiado en el mercado. Así que además de mostrar, también aprendimos mucho. En relación al proyecto de la Feria de Profesiones, tuvimos que hacer una investigación muy amplia para poder conocer el área de actuación, el plan de estudios. Y estudiamos muchas cosas desde salario, por ejemplo, de un técnico, de un ingeniero. Así que hicimos muchas investigaciones y las presentamos en la clase antes de la feria. Y eso llevó unos 2 meses de preparación para poder obtener todas las informaciones. Y en la feria cada uno hizo un stand con profesión que le gustaría seguir en el momento. Y la presentamos a las personas que llegaban. Y también podíamos armar en el stand como quisieras y fue eso. ¿Y tú sobre qué hiciste? Hice sobre ingeniería mecánica y en el stand puse un camión que hice en el Senai. También puse anotaciones que tratan de ingeniería mecánica como la hidráulica, por ejemplo, que involucra la mecánica de los fluidos y logré poner muchas cosas de esta área que ya elegí. Mi familia siempre me apoyó en mis decisiones, principalmente en lo que elegía cuando tenía dudas. Yo decía, creo que quiero estudiar fisioterapia. Todo bien, te vamos a ayudar, te vamos a llevar a conocer lugares donde hacen ese trabajo. Entonces, además de ayudarme a intentar descubrir, también me ayudaron mucho para llevar adelante lo que escogí, que fueron las letras, y es muy bueno. Mis padres estuvieron muy felices con la orientación vocacional y me apoyan de tal manera que me dicen que tengo que estudiar lo que me gusta, lo que me hará sentir realizada al ejercer.
Entonces es muy interesante porque tengo el apoyo de ellos y me siento más decidida para seguir en el área que quiero. Lo que me pareció muy interesante es que a medida que los padres participan del curso, de este proyecto que la escuela ya tiene hace algunos años, los mismos padres empiezan a comprender mejor. Así que no tenemos esa situación donde ellos dicen, no, tiene que ser esta porque esta es mejor. No, tiene que ser aquella porque dicen que el mercado laboral es mejor en esta área. Ellos empiezan a comprender que el mercado laboral no es solo en este momento. Porque investigamos eso con los alumnos. ¿Cómo va a ser dentro de 5 años? Ellos se van a graduar por lo menos dentro de 5 años, así que no puedo pensar solo en el día de hoy. Así que el padre que se involucró en el proyecto, el padre que acompañó, también logró tener esa orientación, la orientación para comprender mejor las elecciones de sus hijos y no poner tanta presión relacionada a una carrera o una profesión, a una decisión que su hijo está tomando. Mi familia siempre me apoyó en todo lo que hago, desde que dije que me gustaría estudiar psicología hasta cuando ingresé en el SENAI. Mi padre ya estudió en el SENAI, así que cuando surgió esa oportunidad, él se puso muy feliz, así como mi mamá y toda mi familia que me apoyó para hacer este curso. Y cuando dije que quería estudiar ingeniería, me apoyaron mucho, principalmente para el curso que ya hice. Así que ellos siempre me apoyan en todas las decisiones que tomo. Los padres tienen que comprender que necesitan educar para la libertad. Creo que es uno de los primeros aspectos, reconocer que los hijos tienen una personalidad distinta a la tuya, tienen una historia distinta, y educando para la libertad, el hijo tendrá la condición de elegir con responsabilidad. Otro aspecto es respetar la decisión. Cuando uno respeta la decisión de su hijo, lo está ayudando a reforzar la decisión más acertada. Si no respeta, es posible que tenga algún problema. Pero a partir del respeto, el hijo se siente más seguro para solucionar. Entonces, si pensamos que en la escuela hay un acompañamiento a largo plazo para facilitar la decisión del adolescente, la familia es muy importante para acompañar esa facilitación con el hijo dentro de casa. Así que nosotros ampliamos el proceso de orientación vocacional hacia afuera de la escuela. El hijo también pasa mucho tiempo en casa, así que los padres pueden colaborar en ese aspecto y con eso el resultado será una decisión satisfactoria. Hay una línea muy delgada entre ayudar al estudiante a elegir una profesión y definir su carrera. Y es en eso donde radica el peligro. La elección profesional debe ser realizada por cada alumno y no por la influencia de otra persona. Esto no significa que los padres no puedan participar en ese proceso. Son ellos, el colegio y los profesionales adecuados quienes podrán ayudar a los adolescentes a descubrir sus aptitudes, potencializar sus habilidades y especialmente sus competencias. Y todavía tenemos más información al respecto para compartir con ustedes. Por eso, la próxima semana presentaremos la segunda parte de este tema, orientación vocacional y la elección de una profesión. Nos vemos en el siguiente episodio del programa Educación, aquí por la TV Nuevo Tiempo.